Claro, Hola, padre, gracias por seguir este enlace. Es el padre Pedro Agustín Rivera Díaz. Él es encargado de liturgia y espiritualidad de la Arquidiócesis de México. ¿Cómo se encuentra, padre? Muy buenos días. muy buenos días, Emanuel. Aquí contento de estar contigo y con tu audiencia. Pues bueno, vamos a entrar a este enlace en 724 Noticias. Estamos transmitiendo por nuestro Facebook Live. En algún momento va a haber este video también en nuestro YouTube o en nuestra página 724 MX, padre. Bueno, pues le agradezco mucho nos tome el enlace. Hoy es miércoles de ceniza, padre, y arranca la cuaresma. Así es. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es el sentido de la cuaresma y por qué se da comienzo en este miércoles de ceniza? Bueno, lo que pasa es de que hoy justo son 40 días antes de vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que recordamos que el mismo Señor Jesús pasó durante 40 días en ayuno antes de comenzar su vida pública. De tal manera que, por un lado, es una memoria de aquel acontecimiento y es también una forma de querer imitarlo a Él. El Señor Jesús vive estos 40 días y luego hay un cambio profundo en su vida. De tal manera que la cuaresma es un tiempo penitencial que nos debe de llevar a un cambio de vida que nosotros diríamos morir a nuestro viejo yo para comenzar el nuevo yo en Cristo resucitado. Por eso es un tiempo penitencial. Ya de por sí también para los judíos el tiempo, la cuaresma era importante y había tres acciones muy concretas con las cuales ellos hacían penitencia, que era la oración, el ayuno y la limosna. De alguna manera, la limosna, una acción social, el ayuno, una acción hacia el propio cuerpo, la propia corporeidad, y la oración, una manera de entrar en contacto con Dios. Estas tres esferas que son importantes para la vida del ser humano, Son 40 diríamos días Dios, yo y los demás. ¿Mande? Son 40 días de reflexión, 40 días de ayuno, 40 días para repensarnos, o cuál es el sentido moderno ahora en esta época del COVID, en este 2021, en esta era moderna, padre, que estamos viviendo. ¿Cuál sería ahora el sentido de la cuaresma? ¿Cómo lo debemos tomar? Bueno, fíjate que en sí la cuaresma y el acto penitencial que se vive, el ayuno, tiene como intención fortalecernos física y espiritualmente, anímicamente. Podríamos decir que para el cristiano que hablamos de nuestra tierra definitiva, el cielo, vivir es como si estuviéramos en un destierro, como si estuviéramos en el desierto. Lo que hoy nosotros vemos y disfrutamos es nada o es poco en comparación a aquello que nosotros esperamos. Pero la cuaresma entonces tiene como finalidad, dado que lo vivimos año con año, el de prepararnos para lo que va a venir en el año que sigue, ¿verdad? Hasta de aquí a la próxima cuaresma, podríamos decir. Bueno, pues en el tiempo de de la pandemia tiene un sentido todavía muy profundo porque, por ejemplo, la penitencia, la pena, el dolor, la misma situación nos la está presentando, ¿no? Pero la penitencia no está puesta para destruir al hombre, sino más bien para fortalecerlo, para llevarlo a tomar conciencia de lo que es. La pandemia verdaderamente tendría que llevarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida, la temporalidad de la vida, sobre los seres queridos que están a nuestro alrededor, la importancia de esforzarme en ser mejor porque esta vida va a pasar, la importancia de sanar las relaciones con aquellos que me rodean y también el de, dado que todo es transitorio, el de poder ubicar las cosas en lo que yo pongo mi atención, poderlo ubicar de tal manera que, por ejemplo, algunas personas, y lo digo, me voy aquí en las estadísticas,
La pornografía ha aumentado a través de las redes sociales, ¿sí? Bien, bueno, pues algunas gentes tendrían que decir, pues esto lo tengo que corregir, pero yo diría más que quedarme en la pornografía, aumenta el número de personas que están viendo películas, yo me atrevería a decir, en sueños pierden la vida, no toman conciencia de su realidad, viven la fantasía que se les presenta en los medios de comunicación. Así es un tiempo de reflexión y entonces también tendría que ser un tiempo de austeridad. Ahí entraríamos en el ayuno. Hoy, imprescindible el uso de los medios de comunicación, pero precisamente tengo que ser todavía mucho más selectivo en lo que veo, en la manera en la que ocupo mi tiempo. Y junto con esto, entonces, ¿de qué manera voy a fortalecer mi relación con mi núcleo familiar? Uno de los problemas que ya veíamos antes y lo referíamos hacia las nuevas generaciones es de que están tan apegados al celular que se aíslan de su entorno. Entonces, hoy hay también un reto. Personas que estén más aisladas dentro de su entorno, incluso en su entorno familiar. Si esto verdaderamente hiciera que las personas fueran más felices, bueno, estupendo. Pero ese aislamiento hace que al romper yo mi comunicación con los demás, estoy rompiendo la comunicación conmigo mismo y genera neurosis y genera violencia y genera tantas cosas que están ahí a nuestro alrededor. Entonces, la Cuaresma nos ayuda a ubicarnos en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestra propia identidad. ¿Quién soy? Eh, ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué manera estoy viviendo mi aquí y ahora? Y entonces, efectivamente, la Cuaresma, la práctica cuaresmal, ayuno, oración y limosna, tienen que ayudarme a ser más libre, a ser más yo, a tomar más conciencia de mis principios, de mis valores, de mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo y la relación con aquellos que me rodean. El 40 es un número importante para la Biblia, ¿no es así, padre? Está registrado en varios Sí, periodos. Históricamente tiene que ver con la Cuaresma, no solamente los 40 días que pasó Jesús en el desierto, sino hay otros episodios que están relacionados con el número 40. ¿Es así? sí, entre otros, por ejemplo, los 40 años que el pueblo de Israel viaja por el desierto una vez que ha sido liberado de Egipto. El 40 es considerado como un tiempo de prueba, de tal manera que, pero insisto, no es una prueba como a manera de un castigo o no es una prueba para ver si salgo reprobado, sino es una prueba para fortalecerme. Como Para que, ser mejores personas, digamos. sí, para sacar lo mejor de mí mismo en lo que sea, ¿eh? Deben de En- ser 40 días de reflexión para ser mejores cristianos, para volver a tomar el ritmo, para ser mejores personas. Es lo que entiendo, padre. sí, y entonces la pandemia, equiparando en esta larga cuaresma con la pandemia, esta pandemia también me tiene que ayudar a ser una mejor persona y a vivir, ser una mejor familia y a ser una mejor sociedad. Desafortunadamente, aquí tendríamos que hablar, bueno, la cuaresma pues ya tiene una connotación y una importancia desde el punto de vista religioso, pero aquel que no busca a Dios, la cuaresma no tiene ningún significado, ¿eh? La pandemia no tiene una relación con Dios, sino para algunos, bueno, hay algunos que incluso no son cristianos y creen en Dios, pero la cuaresma para ellos no tiene sentido. O sea, no todos van a estar viviendo la cuaresma en la Semana Santa, porque no todos son cristianos, ¿sí? Eso nosotros tenemos que ubicarlo muy bien. Esa es una realidad, siempre ha existido. Nada más que hoy en este mundo plural, cristianos y no cristianos estamos constantemente interactuando
Y aquí está el reto para el cristiano, y cuando digo cristiano me refiero al católico y el no católico, ¿eh? El de poder ayudar a los que no conocen a Cristo a poder entender cuál es el sentido de estos 40 días penitenciales. Los musulmanes tienen también sus días de penitencia, ¿eh? No recuerdo ahorita cómo se llama, pero ellos lo viven también tan así, lo viven a su manera, que no yo y la mayoría de las personas que no somos musulmanes desconocemos esas prácticas que también ellos tienen. ¿Por qué tienen esta práctica? Hay que recordar que los musulmanes tienen en su origen también al pueblo de Israel y tienen también su origen en la Sagrada Escritura. Con Mahoma se transforma su forma de relacionarse con Dios. Pero de ahí en fuera, poco sentido tiene para el que no cree en un solo Dios la dimensión de la penitencia cuaresmal. Bien, entonces, ya desde el punto de vista religioso, sí diríamos, la cuaresma importante para los cristianos, muy en particular para los católicos, porque muchos cristianos no celebran la Pascua como nosotros la celebramos, ¿no? La resurrección de Jesucristo. Luego están los que creen en Dios, en un solo Dios, los judíos, los musulmanes, los que tienen otro tipo de ideas o de creencias, pues ahí están los hindúes, ahí está el New Age, y están los que definitivamente no creen en Dios. Pero aquí nosotros tendríamos que ver desde un punto de vista humano, la cuaresma y la pandemia nos tendrían que ayudar a ser solidarios con aquellos que están a nuestro alrededor y que también sufren. Por eso la limosna es importante durante la cuaresma. Pero si nos fijamos a nivel de los países, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, con la vacuna, efectivamente hay quienes lucran políticamente, no buscan el bien de la población, pero eso a nivel interno en muchos países. Pero también la Unión Europea dice, no, no, primero nos vamos a vacunar nosotros y luego ya lo que nos sobre lo compartimos. Lo mismo ocurriría con Estados Unidos y algunos otros países. Es decir, la cuaresma, la pandemia que estamos viviendo, en lugar de hacernos más solidarios, está haciendo que algunos grupos se radicalicen y busquen solamente su propio interés. Por eso, la pandemia y la cuaresma, para nosotros los católicos, definitivamente tiene, y para los católicos y para todo hombre de buena voluntad que quiera insertarse, es importante esta dimensión de toma de conciencia de dónde estoy, quién soy, para qué estoy aquí, y entonces entender que solos no podemos, que tenemos que ser solidarios unos con otros. Entonces, padre, ¿la cuaresma es dejar de comer carne, dejar de comer pescado, o No, es ayudar a nuestro prójimo, ayudar a la gente que podamos ayudar? Es a lo mejor hoy dejo de comer carne, pero eso que me estoy ahorrando puedo ayudar a otras personas que sé que están pasando en algún momento complicado por la falta de empleo. sí, bueno, fíjate que el ayuno de carne, bueno, la abstinencia de carne es en relación a las carnes rojas y prácticamente solamente obliga 2 días, miércoles de ceniza y viernes santo. Los viernes de cuaresma se sugiere efectivamente también no comer carne. Esos días se puede comer pescado. No comer carne incluye también el pollo, pero junto con el ayuno, como dices tú, lo que me voy a ahorrar en cuanto al dinero, lo que yo me pueda ahorrar, pues compartirlo con tantas personas que carecen de muchos alimentos. El ayuno también es una manera de ser solidario con el sufrimiento o el dolor o el hambre de aquellos que no tienen lo necesario para comer. Pero lo que yo me pueda ahorrar con el ayuno, con las cosas que yo más tengo de comer, más aparte la intención de la limosna, encontramos estos dos elementos de solidaridad con muchas personas. A lo largo de la cuaresma,
se nos pide sobre todo incrementar nuestra oración y nuestra solidaridad con los que están a nuestro alrededor. Estamos hablando con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Él es encargado de liturgia y espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México. Padre, entonces, ¿cuándo termina la Cuaresma? Estoy confundido con las fechas. El Jueves Santo, el Viernes Santo, son 40 días a partir de hoy. Creo que no se Sí, encuentran los domingos. ¿Cuándo termina la Cuaresma y a qué nos da paso? sí, bueno, prácticamente con el Triduo Pascual, que lo estaríamos comenzando a partir del Jueves. viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Y entonces, eh, la Cuaresma es un tiempo de preparación para poder vivir el acontecimiento central de nuestra fe, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por eso la Cuaresma tiene también un periodo, 40 días, pero tiene un fin, no se acaba cuando se cumplen los 40 días, sino que en ese momento, diríamos, es como en un crescendo, tenemos todavía que vivir más esta presencia de Dios en nuestras vidas con una conversión personal. Esto siempre será muy importante, ¿eh? Son 40 días para esforzarme en ser yo mejor y en ayudar a que mi familia sea mejor y ayudar a que mi país sea mejor. Esa es la mejor manera de decir, viví con profundidad mi Cuaresma. Y podría ser parte de nuestra penitencia, como bien lo dice, pues con las cosas modernas que estamos haciendo mal, ver menos el celular, quizá ese tiempo. Usarlo de manera más consciente, ¿no? Digo, porque a lo mejor ya hay gente que, alguien decía, ojalá usáramos la Biblia como el celular. Nos despertamos y agarramos el celular. Y Se nos nos pierde un celular y sentimos miedo y angustia, ¿verdad? Se nos está acabando la pila, luego, ¿dónde me conecto? Bien, usar más racionalmente y de mejor manera estos medios tecnológicos es importante. Es una de las acciones. y en esos momentos confinados, pues quizá también replantear nuestra vida familiar, ¿no? Que en muchos casos, pues ya ha sido muy complicado el encierro, el estrés, Fíjate que ha sido difícil. yo en general les digo, yo no doy terapias grupales, ¿verdad? Ni clases de desarrollo humano, pero haz oración y tu vida se pone en orden. Yo, al igual que mucha gente, pues estamos confinados, pero aquella persona que hace oración, niño, joven, adulto, no se siente preso, porque yo te voy a decir que la mayor presión, la mayor cárcel no es el que yo no salga de mi casa, sino que yo no deje que mi espíritu verdaderamente se eleve hacia lo mejor, hacia Dios, hacia la belleza, hacia la verdad, hacia el trato con los demás, hacia el amor. De tal manera que aquel hombre o mujer que hace oración, bueno, pues el confinamiento es un estilo de vida más. Sí, un día lo vamos a superar también. Yo luego les digo, el hombre de las cavernas vivía confinado en una cueva y no quería salir porque capaz que un tigre dientes de sable se lo comía, ¿verdad? Mahmoud, ¿no? O un mamut lo podría aplastar. Entonces, sí, estamos confinados, pero hay muchas cosas que mucho van a depender de cómo yo quiero ver las cosas, y insisto de nuevo, cómo aprovecho mi tiempo y cuál es mi relación con Dios, conmigo mismo y con los demás, y con las cosas, con lo que con las cosas, ¿no? Con el universo que me rodea. Son, si me permites así como que pensar, cuando el Señor Jesús dice, tomen esta cruz, cada quien cargue con su cruz, ¿verdad? Yo pienso en una cruz que sería mi mirada hacia Dios, y luego mi mirada hacia las cosas, lo espiritual y lo material, pero por poner de alguna manera a la derecha estando yo
y a la izquierda estando los demás. Y de esa manera tenemos las 4 relaciones que cada persona debe de cuidar. La relación con Dios, con uno mismo, con los demás y con las cosas. Y en la medida en que, de nuevo, hacemos oración, encontramos el equilibrio que nos ayuda a visualizar nuestro presente y algo que es muy importante, proyectar nuestro futuro. No se trata de que yo voy a vivir en la ilusión del mañana, pero yo tengo que saber que esto un día va a pasar y cómo voy a llegar a, a ese final que un día se va a dar. Entonces es muy importante dentro de los principios de administración tener un sueño y trabajar para que ese sueño se realice. Lo mismo yo diría dentro de mi proyecto de vida. Hoy hay algunos niños que se ven de manera obligada a estudiar, ¿no? Bueno, obligada, diríamos, tienen la ventaja de poder estudiar a través del sistema educativo que hoy se vuelve muy digital. Bueno, ellos van avanzando. Pero, ¿por qué no tomar ahorita un curso de inglés o un curso de Biblia o un curso de desarrollo humano o un diplomado en psicología? Yo insisto, tenemos que aprender a ser racional con nuestro tiempo y tenemos que aprovechar nuestro tiempo para proyectar hacia el futuro. ¿Cómo yo quiero ser en unos días, en unos meses o en unos años? La cuaresma implica eso, ¿no? Una conversión. ¿Cómo soy hoy y cómo voy a ser en 40 días? Creo yo que esto es algo muy práctico y es algo también muy importante y va en relación. COVID, mi vida diaria; cuaresma, mi vida de fe. Padre, finalmente y brevemente para concluir y agradecerle este enlace con 724 Noticias, bueno, pues ya lo habíamos platicado hace 8 días, la imposición de ceniza, pero recordarle a la gente que si está confinada y tiene un poco de temor de salir o de salir con toda su familia, puede recoger en su iglesia cercana una bolsita de ceniza todavía, Padre, o hacer su ceniza en casa con una hojita en un cenicero, ¿no? Habíamos platicado. Sí, las dos maneras. Ciertamente recordar que lo esencial del miércoles de ceniza es, comienza la cuaresma. Se nos pide ayuno y abstinencia de carne. Eso es, entre comillas, por llamarle uno, lo obligatorio o lo esencial. Recibir o no recibir la cuaresma, la ceniza, eso no es esencial. Lo importante es de que nuestro corazón verdaderamente se vuelva hacia Dios. La ceniza, si quiero y puedo, en las iglesias están abiertas, se deja caer la ceniza sobre la cabeza, pero incluso puedo recibir en la parroquia, puedo pedir alguna bolsita en donde me den ceniza y yo me la lleve a la casa y la comparta con los demás. Y como dices tú, también podría yo hacer la ceniza o con palmas benditas o con alguna estampa que ya no estuviera, que estuviera viejita, maltratada, con las hojas del misal. O yo en general lo que les propongo es, antes de quemar alguna hoja, quizás en blanco escribir de qué me arrepiento, cuáles son mis propósitos, y quemar esa hoja para que con esa hoja yo haga la ceniza con la que comienzo la cuaresma. Significa que estoy comenzando la cuaresma. Muchísimas gracias, Padre. ¿Dónde lo pueden encontrar nuestros usuarios? ¿Dónde están sus redes sociales? La gente que guste seguirlo. Es el Padre Pedro Agustín Rivera. Él es encargado de liturgia y también de espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Padre, ¿dónde lo podemos encontrar? Pero si me buscan en YouTube por mi nombre, Pedro Agustín Rivera Díaz. En YouTube, Pedro Agustín Rivera Díaz. Ahí todos los días subo una reflexión sobre el Evangelio. Y si me buscan por Facebook, Mons Pedro A. Rivera Díaz. Mons Pedro A. Rivera Díaz. Ahí tengo una fanpage y pues podemos entrar en contacto. Ahí todos los días transmito la misa. Lunes, miércoles y viernes doy un curso de Biblia. Y luego entre semana algunas otras charlas. Padre, le agradecemos muchísimo, de verdad, por este enlace
a entrar en reflexión estos 40 días. Gracias a ti, Emanuel, y de nuevo, pues, mi oración, mi bendición, mi consideración para ti, para tu familia, tu equipo maravilloso y para toda tu audiencia. Dios les bendiga. Gracias, Padre. La invitación para todos ustedes que sigan navegando en 724MX, en nuestro Facebook, comparta esta entrevista, comparta nuestras notas y pues muchas gracias. Hasta la próxima, Padre. Gracias. Dios te bendiga. Cuídense.